Haitham Mira Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, CEARC. ¿Quiénes son exactamente las personas que están en la calle en Irán? Bueno, es difícil de saber porque hay poca información y porque además de la poca información que hay, pues parece que está extendida la protesta durante estas últimas 2 semanas por distintos rincones del país. Es un país diverso, amplio. Se ve en las imágenes que llegan que hay población civil. Empezó en el Bazar, que es un poco una especie de poder económico, también con influencia política y social, y en un contexto de un deterioro de las condiciones de vida económicas, sociales, de penurias. ¿Quiénes son? Pues seguramente en función de a quién se le pregunte, Ya. dirán una cosa u otra. El régimen, pues seguramente acusará a parte de los que se están manifestando de ser enemigos del país, de la revolución, etcétera. La magnitud que está tomando esto puede llevar a pensar, puede hacernos pensar en una caída del régimen o es una ilusión occidental eso. Bueno, sobre Irán siempre es difícil hacer análisis bien fundamentados porque al final hay muchos intereses y se intenta crear un estado de ánimo desde el exterior, pero también desde el propio régimen iraní. Lo que sí es una constante y se repite con relativa frecuencia es que la sociedad iraní o una parte de ella se manifiesta y se levanta contra sus dirigentes cada X años. La propia revolución islámica es el resultado de una movilización a gran escala en los años 78 y 79 del siglo pasado. No es nuevo que el régimen actual, lo que llamamos aquí el régimen de los ayatolás, ¿no? La República Islámica de Irán, pues se haya encontrado con movilizaciones y protestas sociales contra cuestiones concretas que tienen que ver con temas políticos, económicos, de falta de libertades. Ocurrió en 2009, tras unas elecciones que muchos iraníes consideran fraudulentas, en 2019, en 2022. Es decir, que es algo que ya se repite y que el régimen tiene cierta, digamos, experiencia No. en gestionar eso. Ahora, ¿cuándo será el momento que esas movilizaciones se lleven por delante del régimen? Es muy difícil saberlo de antemano. Porque, por ejemplo, estas que estamos viendo, ¿son equiparables a las de la muerte de Masha Amini en 2022 o esto es mayor? Todavía falta información No. para saber realmente las dimensiones, por lo que estamos viendo en fuentes abiertas, además encima con un Internet que parece que está casi cortado, casi al 100% en el país. Esto dificulta mucho pues, que salga información, imágenes, etcétera. Pero hay represión, se han visto imágenes bueno, pues de fallecidos, de muertos en los hospitales también. Eh, Ahora bien, el régimen comete muchos errores, es un régimen autoritario. Sin embargo, el régimen tiene apoyos dentro del país, es un régimen complejo que tiene sectores, bien sea por intereses y porque obtienen privilegios, o bien sea por convicción. Lo que defiende el régimen, pues va mucho más allá, lo dirán, que un dirigente como una figura, un dictador. Y de ahí la complejidad de pensar en una caída Ya. del régimen por unas movilizaciones. Y sobre todo, por esa misma complejidad, también hay que pensar las consecuencias en caso de que caiga un régimen así sin que haya una planificación del día después. Porque la oposición al régimen ahora mismo cómo de estructurada está. No parece que sea una oposición estructurada y con un dirigente concreto que pueda acaparar, ¿no?, el apoyo de distintos grupos y facciones de opositores. Ocurrió algo parecido cuando fue la revolución contra el Shah, Hmm. el rey de Persia, en el año 79, que eran muchos grupos muy diversos, pero al final hubo un cabeza de uno de esos grupos que fue el ayatolá Khomeini, quien bueno, pues se apoderó de la revolución y se convirtió en una revolución islámica. Ahora mismo parece ser, y sobre todo desde el exterior, desde
algunos sectores en Estados Unidos, claramente desde Israel, se está intentando plantear una figura de una alternativa para gobernar Irán, que es precisamente el hijo del Shah, del último rey de Irán, Reza Pahlavi. No estoy seguro de que muchos iraníes lo vean como quien pueda traer la libertad, la democracia o el Ya. bienestar socioeconómico, pero desde fuera se está creando esa impresión de que esta es la persona que puede capitanear una futura etapa que nadie tiene garantía de que vaya a llegar y que pueda haber una transición pacífica en caso de que llegue. Trump está amagando con una intervención militar. ¿Es factible pensar, es creíble pensar que Estados Unidos puede hacer una intervención como la de Venezuela en Irán? Bueno, claro que es factible, con Trump es factible. Sí, sí, sí. Además tiene un mérito Trump y es que va anunciando lo que va a hacer. Y esto hay que reconocérselo. Cuando pone todo el foco de su, digamos, su narrativa y todo lo que moviliza en su entorno de la administración, la Casa Blanca, los medios, las redes sociales, que estemos hablando de ello ahora mismo nosotros, lo plantea como una cosa que puede atacar Irán como si nada. Es decir, nos estamos saltando el más mínimo, digamos, la apariencia de un derecho internacional o una justificación para que haya un casus belli, una causa para lanzar un ataque militar. La causa que ha dado Trump, y además lo dice muy claramente, de una forma así muy, no sé, muy explícita, es que si el régimen mata a iraníes, él pues se da a sí mismo la autoridad de bombardear Irán. Claro, yo creo que poca gente se cree, seguramente en Irán y fuera, que Trump hace esto para garantizar las libertades Ya. y los derechos de los iraníes y las iraníes. Se da el caso de que no solamente hay una capa de malestar interno, de una movilización y protesta contra el régimen, un régimen que, como he dicho antes, comete muchísimos errores, con enormes grados de autoritarismo y de mal gobierno, incluso de corrupción, pero hay otra capa añadida, que es la geopolítica y el vecindario. Y hay un factor muy, muy importante, que es Israel. Y un primer ministro en Israel, Benjamín Netanyahu, que lleva más de 3 décadas eh, y citando a todos los presidentes de Estados Unidos que han pasado por la Casa Blanca en esas 3 décadas a bombardear Irán y atacar Irán. Ha utilizado el mismo argumento desde los años, mediados de los años 90 o antes, que es que Irán está a pocos meses de conseguir la bomba atómica. Claro, en 3 décadas, bueno, pues a pocos meses no parece que haya sido el caso. Sin embargo, es el sueño de Netanyahu y de los integrantes de su coalición de gobierno en Israel, una coalición muy extremista, que Estados Unidos sea quien bombardea a Irán, deseando que por esa vía destruya al régimen iraní. La pregunta de nuevo es, ¿y el día siguiente qué? Y para la estabilidad de Oriente Próximo, de Oriente Medio, del Golfo Pérsico, del sistema internacional, ¿qué implica esto? Y el precedente, si es que ya podemos hablar de precedente, porque parece que los precedentes ya se han llevado a cabo en otros lugares, en América, de poder actuar como si Estados Unidos fuese quien puede decidir en todo momento de forma unilateral qué hace en otros países o cómo se apodera de recursos. Seguramente no es nuevo, pero la forma que se está haciendo, bueno, pues llama la atención. Haitham Amira Fernández, mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.